El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús propuso esta parábola a la muchedumbre. El reino de los cielos se parece a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras los trabajadores dormían, llegó un enemigo del dueño, sembró cizaña entre el trigo y se marchó. Cuando crecieron las plantas y se empezaron a formar la espiga, apareció también la cizaña. Entonces los trabajadores fueron a decirle al amo: Señor, ¿qué no sembraste buena semilla en el campo? ¿De dónde pues salió esta cizaña? El amo le respondió: de seguro lo hizo un enemigo mío. Ellos le dijeron: ¿quieres que vayamos a arrancarla? Pero él les contestó: no sea que al arrancar la cizaña, arranquen también el trigo. Dejen que crezcan juntos hasta el tiempo de la cosecha. Y cuando llegue la cosecha, diré a los segadores: arranquen primero la cizaña y átenla en gavillas para quemarla. Y luego almacenen el trigo en mi granero. Palabra del Señor. Ave María Purísima, Sagrado Corazón de Jesús. En este Evangelio el Señor cuenta una parábola en la cual va a dar la respuesta a un gran problema, un gran misterio también, que es el problema del mal. ¿Por qué existe el mal en el mundo? ¿Y qué hacer ante la presencia del mal o de los malos? En esta parábola del trigo y la cizaña, que explica cómo es historia de la salvación. El trigo es, ya lo sabemos, aquella planta que da la harina para el pan, tan necesaria para el hombre, para su sustento. Y la cizaña es una planta muy similar al trigo. Es una planta que es muy similar, técnicamente se llama oves o mamú, así se llama. Y el gran problema es que las consecuencias de la cizaña, ya que en España se le llama joyo o pollo así a esa plantita, y cuando se descubría que en un campo había cizaña, claro, era muy peligroso porque quien come la cizaña, ese grano de cizaña, le conduce a una enfermedad que queda el cuerpo paralizado y, bueno, claramente puede morir. Paraliza y causa la muerte. Y es por eso que cuando se corría la voz en España que había pan de trigo mezclado con joyo, o sea, con cizaña, claro, era terrible, ¿no? Porque era un peligro inminente de muerte. ¿Qué significa esta parábola que habla de que el trigo y la cizaña crecen juntos? Bueno, San Agustín, que explica esta parábola, dice que hace referencia a aquellas dos ciudades que crecen en el mundo de la historia, en el ciclo de la historia, que es la ciudad de Dios
y la ciudad del hombre. La ciudad de Dios, dice, es la ciudad que es el amor de Dios hasta el olvido del hombre. Y la ciudad del hombre, o la ciudad de los malos, o la ciudad del demonio, es la ciudad que propugna el amor del hombre hasta el olvido de Dios. Y finalmente se hacen enemigos de Dios. ¿Quién es el jefe de la ciudad de Dios? El mismo Jesucristo. ¿Quién es el jefe de la ciudad del hombre o la ciudad de los malos? El demonio. Son dos ciudades, dice San Agustín, que van a estar siempre en pugna en toda la historia. Y siempre, claro, va a intentar la ciudad del demonio atacar, destruir o corromper a los que conforman la ciudad de Dios. Y es por eso que se ve a lo largo de toda la historia esta pugna constante entre la luz y las tinieblas. Por eso San Juan, en el prólogo de San Juan, habla de que, dice, Dios vino como luz, las tinieblas no lo reconocieron, y habla de esta batalla entre la luz y las tinieblas. Finalmente, al fin de los tiempos, el Señor va a vencer definitivamente a las tinieblas. Pero en este tiempo estamos en el tiempo en el cual la cizaña y el trigo crecen juntas. Podemos preguntarnos, ¿por qué Dios permite que la cizaña crezca juntamente con el trigo? Bueno, hemos escuchado en el Salmo del día de hoy, en las lecturas, que Dios es compasivo y misericordioso. Dios tiene misericordia del pecador. Entonces Dios le da tiempo al pecador para que se convierta. Por eso no arranca de una a la cizaña. San Agustín dice, es que sucede que en el tiempo de la historia y en este misterio de Dios, la cizaña puede convertirse en trigo, es decir, hay posibilidad de conversión del pecador. El problema está, y que hay que tener mucho cuidado, de que el trigo no se convierta en cizaña. Dice San Agustín, desgraciadamente, muchas veces el trigo se puede convertir en cizaña. Bueno, ¿por qué el Señor propone esta parábola y dice que al final se corte finalmente el trigo y se queme la cizaña? ¿Pero por qué al final? Porque este es el tiempo en el cual, ese tiempo, el tiempo de la vida, el tiempo de la historia, en el cual se reconoce qué es realmente trigo y qué es realmente cizaña. O sea, quiénes son los verdaderamente buenos y quiénes son los verdaderamente malos. El tiempo prueba eso. Bueno, el trigo se cosecha y la cizaña de un modo muy particular. Cuando hay un campo que tuviera trigo y cizaña, ¿qué hay que hacer para no perder el trigo y poder quemar la cizaña? El trigo crece más o menos 10 centímetros más que la cizaña. O sea, crece más. Entonces la cizaña queda finalmente, cuando llega la cosecha, la cizaña queda más abajo y el trigo 10 centímetros o más que la cizaña. Entonces, ¿el procedimiento cuál es? Que pasan la hoz más arriba, quitan el trigo y finalmente se quema ese campo para que se queme la cizaña. Entonces, siempre el bien, finalmente, termina deslumbrando más que la cizaña. Pero ¿cuál es el problema de la cizaña? También, que, como decíamos, es un bien aparente, porque parece trigo, pero no es trigo. Es el bien aparente. Es un mal disfrazado de bien. San Agustín va a decir que hay como 3 tipos de cizaña. Son 3 tipos de hombres. En primer lugar, cizaña son los herejes, es decir, aquellos que propugnan un error en la fe, ¿no? El error en la fe es tan grave porque un pequeño error puede hacer que se enferme todo el cuerpo. Y es por eso que contaban de San Agustín, por ejemplo, que tuvo que luchar contra un hereje que se llamaba Donato, que impulsaba la herejía donatista, que no me detengo en qué era, pero era muy peligrosa. Y San Agustín decía, sin pelos en la lengua, decía, ¿quién es la cizaña? Donato, decía San Agustín. O sea, declaraba que ese era un hereje. ¿Por qué? Porque era peligroso. Qué terrible es cuando aquello que está mal no se declara como mal. Por eso un deber de la iglesia, del sacerdote y de un fiel cristiano es decirle a lo blanco, blanco y a lo negro, negro. Y una gran tentación para el cristiano es decirle
Ya no distinguir entre lo blanco y lo negro. Fíjense hoy día en la literatura, en los cuentos, por ejemplo, o en las películas, cómo se nos va metiendo a poquito el mundo, porque ya no existen personajes buenos y malos, sino que son ambivalentes. El bueno no es tan bueno y el malo no es tan malo, o se presenta como que no es tan malo. Hoy se quiere mostrar, no se quiere llamar al bien y al mal por su nombre. Por eso es que es importante que es la formación cristiana. El catecismo, la formación moral, formar la conciencia. Porque hoy tenemos un mundo en el cual estamos fácilmente confundidos, porque ya lo que está mal se nos confunde para que pensemos que no está tan mal. Lo que era enfermedad ahora es un derecho. Lo que era un asesinato ahora es un derecho, como el aborto. Lo que era una aberración ahora es una necesidad social, como la eutanasia, que parece que fue algo necesario ahora en Europa. Y por caridad con el enfermo, todo mentira, ¿no? Cómo se nos empieza a meter el mundo de llamarle al mal bien, la eutanasia como algo bueno. Fíjense el nombre de la eutanasia. Thanatos, viene de que significa bueno en griego, thanatos significa muerte, es como buena muerte. Miren, fíjense, es un asesinato, es matar a un enfermo terminal. Y se le pone un nombre de algo bueno, buena muerte. Es llamar bien al mal. Entonces, eso es la herejía, finalmente. Poner una herejía es un error, ¿no?, que se empieza a ver como algo bueno. Por ejemplo, cuando Lutero en el año 1600 comienza con su herejía luterana, fíjense lo terrible que fue, que en poco menos de 50 años, 30 años, un tercio de Europa ya era protestante. Y ya habían dejado la Eucaristía, el sacerdocio. Fíjense, un error de una persona, cómo se expandió, y aún hasta nuestros tiempos, los males que trae la herejía protestante. Es por eso que qué importante que haya santos varones y mujeres que proclamen al bien bien y al mal mal. Bueno, entonces el primer deber de un cristiano, tener la cabeza clara. Sí, el corazón ordenado, pero también la cabeza clara. Por eso hace falta formarse. Y leer un poquito, dejar el celular y leer cosas importantes, no solamente mensajes de WhatsApp, apagar la computadora, apagar el televisor y edificar el alma. Y por eso que también es un deber de la iglesia, sacerdotes, religiosos, educar y enseñar. Bueno, esa es una de las cizañas. Va a decir San Pablo, tened cuidado con aquellos que proclaman doctrinas llamativas y extrañas. Hoy también es muy común eso. Hoy, en el ámbito de la psicología, por ejemplo, ¿no? ¿Cuántas veces se proclaman cosas muy llamativas y se quiere reemplazar la pseudopsicología, porque también hay una psicología buena, realista, la pseudopsicología por la espiritualidad, o por la oración, o por la visión de la fe? Hoy, ¿cuánta gente que va detrás de los horóscopos, de los el tema de las constelaciones, los viajes ancestrales, la brujería? O sea, es justamente ir detrás de doctrinas llamativas y extrañas. Bueno, vamos al Evangelio, vamos al catecismo, vamos a las verdades de sentido común. Decía un gran autor, Chesterton, decía, va a llegar un momento en el cual vamos a tener que dar la vida por decir que el pasto es verde, es decir, por proclamar lo obvio. Hay que ser, tal vez, apóstoles de lo obvio, de lo que es obvio y que se ha perdido. Es obvio que está Cristo en la Eucaristía, es obvio que hay que amarlo, que hay que reverenciarlo, pero a veces se trata como si no fuera obvio eso y pareciera que no hubiera fe. Hay que ser apóstoles de lo obvio y tener valentía. Aquí a estas niñas, por ejemplo, que la valentía de proclamar y defender lo que debería ser obvio. Debería ser obvio vivir la pureza de cuerpo y de alma, porque es el camino verdadero para la felicidad. Y aunque venga el mundo y se ría, aunque venga el mundo y se burle,
seguimos teniendo, por Cristo, la verdadera razón, la verdad del sentido común. Por eso no hay que tener miedo de vivir en la verdad, pero hay que prepararse para vivir en la verdad. Vamos a seguir el segundo tipo de cizaña, dice San Agustín, son los malos pastores. ¿Qué debe hacer un pastor? Un sacerdote, un consagrado. Aquí se refiere a la parte jerárquica de la iglesia, a los sacerdotes. Si un sacerdote, dice, debe enseñar, debe cuidar a las ovejas para que el lobo no las enfrente, no las hiera, y debe guiar a las ovejas. Bueno, dice, pero la cizaña van a ser quienes tienen apariencia de pastor, pero no son pastores. Por ejemplo, dice los mercenarios. ¿Qué es un mercenario? Es un pastor, pero que cumple su oficio no por amor a las almas, sino buscando sus intereses. Entonces, cuando viene el lobo, que es símbolo del demonio, el error, el pecado, ese falso pastor huye. Y no defiende las ovejas, no da su vida por las ovejas. Y también, el símbolo de esta cizaña, dice San Pablo, habla de pastores lobos con piel de oveja, o lobos con piel de pastores, o sea, que parecen pastores pero son lobos, ¿no? ¿Qué va a decir San Agustín? Consejos. Dice, también se llama malos pastores, dice a los perros mudos. Perros mudos, ¿por qué esa frase? ¿Qué hace un perro cuando viene un ladrón? Ladra y algunos más, algunos menos, pero defiende con su ladrido. Bueno, el profeta Ezequiel decía que los pastores debían ser como los perros. Es decir, o los profetas debían ser como los perros. Cuando llega el lobo, el perro ladra y alerta. Entonces, ¿qué va a decir San Agustín? Que los perros mudos son aquellos pastores, que cuando ven el error, o el demonio, o el pecado, en vez de alertar, se quedan callados y no denuncian ese error, ¿no? Entonces San Agustín va a decir, hay que saber distinguir a los malos pastores. Dice, hay que distinguir, al buen pastor para amarlo, al mercenario para tolerarlo, es decir, sacar lo bueno, pero saber que no es buen pastor, y al lobo para evitarlo, ¿no? Y el tercer tipo de cizaña, San Agustín ahora sí ya desciende al ambiente laical, dice, son los cristianos aparentes, o solamente como el cristiano fariseo. ¿Qué sería esto? O sea, quiere decir que hay una apariencia de vida cristiana, pero el corazón está lejos de Dios, ¿no? Entonces, es el cristiano aparente, es decir, es un corazón que tiene apariencia de Cristo, pero no vive según Cristo. ¿Qué tenemos que pedir nosotros? Pedir la gracia de ser en verdad trigo. De no ser cizaña, no ser cristianos aparentes, o no ser, en el caso mío, un pastor aparente, sino ser trigo. ¿Cuáles son los consejitos para ser trigo? Primero, ser humilde. Ser humilde. Voy a contar un ejemplo que es un poquito triste, pero es importante. Recuerdo una vez, yo estaba en el seminario y tuvimos la desgracia de enterarnos de un sacerdote que considerábamos un buen sacerdote que había sido infiel a su ministerio. Y platicando, yo recién entraba al seminario, todo es una gran tristeza de este sacerdote por ver que no había sido fiel, o sea, que no era fiel a su promesa. Y otro sacerdote que vino y nos estaba escuchando, nos dice, recuerden esto, dice, como que pidan la gracia de ser fieles, dice, y como decía San Pablo, el que se crea firme, cuide de no caer. Es decir, la humildad para pedir a Dios que nos sostenga, siempre. Porque desgraciadamente nadie está exento de convertirse en cizaña. Nadie.
Y por eso hay que pedir, Señor, que siempre sea trigo. Y si soy cizaña, que me convierta, ¿no? Sucede muchas veces, también otro consejo importante, saber que para reconocer la cizaña del trigo y saber distinguirla, saber que el fruto se distingue, el árbol se conoce por los frutos. Y es por eso que hay que tener a veces un poquito de cuidado con nuestros juicios, porque a veces juzgamos muy rápidamente el corazón de las personas y no vemos la obra de Dios. Claro que, como decíamos recién, hay que decirle a lo bueno bueno, a lo malo malo, y tener la conciencia clara y alertar cuando uno ve algo que es malo y algo que es bueno, ponderarlo. Otro consejo importante. A veces, ¿cuál es el tema del problema de la cizaña? Decíamos que la enfermedad que causa es que paralizaba. La cizaña, quien la come, le causa una parálisis y la muerte. Bueno, en nuestra vida cristiana nos va a pasar que tal vez nos encontremos claramente con la cizaña, con lo que parecía trigo, pero es cizaña, es decir, malos ejemplos de vida cristiana. Y el problema es que la cizaña, así como causa la parálisis, nos podría pasar haciendo la comparación de que a la vista de la cizaña, no sé, de un mal pastor, de un mal ejemplo de vida cristiana, es como que nos detengamos en el bien. Es lo que dice Jesús, que en el Evangelio dice, por los excesos de la iniquidad, la caridad de muchos se enfriará. Y esa es una tentación actual, hoy, siglo XXI, 2023. Que ante la maldad de los malos, los buenos muchas veces se paralizan. O se quedan mirando tanto la cizaña que se olvidan de hacer que el trigo crezca. ¿Cuál es, decíamos, la mejor forma de cuidar el trigo? Hacer que crezca más alto que la cizaña. Eso es lo importante. Por eso, bueno, hoy, y qué alegría que estemos en este retiro de talitas, porque, bueno, es eso, es hacer que el trigo crezca. Y crezca bien alto. Y le pedimos a Dios la gracia para que conserve el trigo y lo haga crecer con humildad. Decir, Madre, hoy le pedimos, Madre mía, que siempre sea trigo. Hay un santo que se llamaba San Ignacio de Antioquía, que cuando lo llevaban al martirio decía, soy trigo de Dios y debo ser molido por las bestias. Iba a ser martirizado, un gran obispo. Decía, haz que sea pan de Cristo. Hoy también le pedimos a Dios, Señor, haz que sea pan de Cristo, que me convierta, que sea siempre trigo para algún día ser hostia de Cristo. Vieron que San Pablo decía, ofreced vuestros cuerpos como hostia viva, santa, agradable a Dios. Un cristiano está llamado a ser hostia con Cristo, hostia blanca, hostia pura. También el demonio muchas veces quiere desanimar a quienes van en camino de ser buen trigo. Obvio, siempre está la tentación de que seamos cizaña y ser un trigo aparente y no dar fruto. Con la gracia de Dios, claro que se puede ser fieles. Ser fieles. Qué importante también, ante la vista de tanta cizaña, sembrar mucho más trigo. No podemos decir hoy en día, ya basta, no se puede hacer nada, hay tanto mal en el mundo. Los santos nunca dijeron eso. Nunca. Nunca. Hoy mucho más hay que sembrar y hacer que el trigo crezca mucho más. También recordar que, como dice aquel axioma antiguo, dice, corruptio optimi pessima, es decir, la corrupción de lo peor es lo mejor. Perdón, al revés, la corrupción de lo mejor es lo peor. Es decir, por eso hay que pedir a la Virgen esa gracia de la fidelidad. Miren, el Señor quiere darnos y nos da a cada paso cuántas gracias. Cuántas gracias. A veces ante la gracia hay que aprender a tener ese santo temor de Dios
de pedirle, Señor, que la gracia que me has dado y que has puesto en una vasija de barro, que Cristo cuide esa vasija. Hay que pedirlo siempre, Señor, no permitas que me separe de ti. Lo pedimos en cada Eucaristía, Señor, no permitas que me separe de ti. Y por último, para terminar, es verdad que vivimos un mundo, como decíamos, de mucha cizaña. Sin embargo, recordar que siempre el amo, Dios, está mirando el campo y está velando por el campo. No tengamos miedo si... Aquí, especialmente me dirijo ahora a estas niñas que hacen su retiro. De seguro que a veces el ambiente en el cual estamos, tal vez no es muchas veces el ambiente en el mundo que nos toca, hay mucha cizaña. No tener miedo de ser trigo. No tener vergüenza de ser trigo. Miren, el trigo finalmente crece más alto. Y el trigo finalmente alimenta, sana. Y es por eso que, primero eso, no tener miedo ante la cizaña. Segundo, sembrar mucho trigo. Y tercero, cultivar ese trigo humildemente para que se conserve trigo y que crezca en abundancia. Hay una poesía que resume un poco lo que hemos dicho, de un gran sacerdote, que decía, hablando de estos temas, decía, que hay cizaña, no importa, lo sabe el amo, lo sabe Dios. Que se alegren los trigos, es lindo el campo. Que crece la cizaña, trigo, crece más alto. Que es mucha, siempre abulta, más que el trigo, el escándalo, y en todo caso, lo sabe el amo. Que se alegren los trigos, es lindo el campo. No hables de cizaña, ella habla demasiado. Mira al trigo, no mires a la cizaña tanto. Cizaña en toneladas, de trigo, basta un grano. Está aquí importante, ¿no? Uno dice, hay tanto mal. Miren, de trigo basta un grano para alimentar. Un grano. O sea, refulge mucho más esa gota de bien que ese barril de hiel. Esa gota de miel refulge mucho más y atrae a las abejas que ese barril de hiel. Vale mucho más una gota de miel que un barril de hiel. Cizaña en toneladas, de trigo basta un grano. Y en todo caso, lo sabe el amo. Que se alegren los trigos, es lindo el campo. Que hay cizaña, pues sean los trigos más dorados. Crezca en los trigos más apretado el grano. El trigo que se angustia no es trigo limpio, es falso. La cizaña es tristeza, el trigo es luz y es cántico. Y en todo caso, lo sabe el amo. Que se alegren los trigos, es bello el campo. Ave María Purísima.